¿Te enojas a menudo cuando las cosas no salen a tu manera? Es muy importante que rindamos nuestros derechos, que renunciamos al derecho a estar enojadas, amargadas, de ser amadas, de tener una vida fácil y de esperar que las cosas siempre salgan a nuestro modo, justo como nosotras queremos. Si no renuncias a tus derechos, vivirás como una mujer amargada, enojada, miserable y desdichada. Pero no tienes que vivir de esa manera. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. A lo largo de nuestras vidas experimentamos necesidades reales, pero muchas veces optamos por amargarnos en lugar de rendirnos. Aquí está Nancy para hablarnos más sobre esto. Hoy continuamos con nuestra serie y hemos llegado al final del capítulo 1 del libro de Ruth. Pero antes de terminar el capítulo 1, yo quisiera que veamos por un momento todo este tema de la amargura. Cuando Noemí y Ruth llegan a Belén, Noemí se encuentra con las personas que la conocían desde años atrás, pero ahora ellos difícilmente la reconocen. Se decían entre ellos, ¿no es esta Noemí? Y ella les contesta, no me llamen Noemí, que significa agradable, llámenme Mara, que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y no es interesante ver cómo la amargura afecta nuestro bienestar físico, nuestro semblante y nuestra apariencia. Quizás puedes ver algunas mujeres hoy en día y percibir que son mujeres amargadas, porque hay líneas de dureza, de ira, de amargura, que por alguna razón creo que como mujeres se manifiestan en nuestros rostros más que en los hombres. Noemí era casi irreconocible. Se había ido 10 años, ya era adulta cuando se fue, y se podría pensar que todavía estaría reconocible al llegar a casa. Pero tengo la sensación aquí de que su amargura la había envejecido mucho más que 10 años. Ella había pasado por muchas dificultades, ella había sufrido mucho. Pero sabes, en última instancia, lo que tenemos que darnos cuenta es que el resultado final de nuestras vidas no tiene que estar determinado por lo que nos sucede. Más bien, está determinado por cómo respondemos a las cosas que nos suceden. Noemí había sufrido mucho. Había perdido a su marido, había perdido a sus hijos. Se quedó sola en el mundo, con su nuera viuda. Ella había sufrido. Pero el resultado de su vida y el estado en el que se encontraba, la condición en la que se encontraba cuando regresó a Belén, no se debió tanto a la pérdida que había sufrido, sino a su visión de Dios y cómo ella había respondido a esas pérdidas. Así que quiero que veamos hoy todo este tema de la amargura y cómo nos afecta a nosotras, cómo afecta a los demás y qué podemos hacer al respecto. Ahora, a menudo nuestra amargura es una reacción a personas o circunstancias que nos lastiman. Cuando estaba reuniendo mis notas por primera vez, escribí, la amargura es causada por personas o circunstancias. Pero luego tuve que retroceder y corregir eso. La amargura no es causada por nada de lo que nos sucede. Es el fruto de nuestra reacción a lo que nos sucede, al dolor, a la pérdida. Y tiene un efecto enorme, tanto en nosotras mismas, así como en los demás. Y no solo en nuestra apariencia física y nuestra salud, no son ellas las únicas que se ven afectadas cuando nos amargamos, sino también nuestra estabilidad emocional. La amargura nos pone en una prisión y hace que levantemos barreras y muros y barrotes en las relaciones. Mientras vemos a Noemí regresar a Belén, notamos que ella no es una mujer agradable, placentera ni cariñosa en este momento. Ella les dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y lo que quiero decir es que ella ahora es una mujer llorona y quejumbrosa. Ahora, a medida que he enseñado esto a lo largo de los años, que he hablado acerca de Noemí, invariablemente
alguien regresa y me dice, creo que está siendo un poco dura con Noemí. Y es cierto, ella era una mujer que había sufrido mucho, pero también creo que era una mujer que había respondido con amargura. Y como resultado, ella puso esas barreras, esos muros en sus relaciones con otras personas. No te acerques a mí, he sido lastimada. No estoy dispuesta a arriesgarme a que me lastimen de nuevo. Quizás has sentido esto porque has perdido algunos amigos cercanos o tal vez porque ellos se han mudado lejos. ¿Alguna vez te has encontrado pensando, no me acercaré a nadie más de nuevo? Porque en cuanto me acerco a alguien, a alguna persona, esa persona se va o yo me tengo que mudar. Y la amargura hará que levantemos ese tipo de muros. Y eventualmente la amargura entonces se desborda y no podemos esconderla. Con el tiempo podemos verla en nuestras palabras, como lo hizo Noemí cuando habló con las personas del pueblo. Cuando verbalizamos nuestra amargura hacia Dios y hacia nuestras circunstancias, otras personas se contaminan y se envenenan con lo que nos ha estado comiendo por dentro. Y es por eso que el escritor de los Hebreos dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Noemí regresa a la ciudad y todo lo que puede hacer es hablar sobre lo terrible que Dios ha sido para con ella. Ahora, la mayoría de nosotras no lo diría con esas mismas palabras. Pero, ¿cómo respondemos cuando las personas nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Eres de esas personas que dan un recital de órganos? Mencionan todos sus órganos, todos sus achaques, todos sus dolores, todos sus problemas. Ahora, las personas no quieren estar cerca de algo así todo el tiempo. No queremos estar cerca de eso. Sin embargo, mientras preparaba este estudio, me pregunto, ¿soy una de esas personas que siempre está teniendo un mal día? Eso hace que las personas no quieran estar cerca de nosotras, porque eso contamina a otros. ¿Cómo podemos liberarnos de esa raíz de amargura? Bueno, quiero darles 3 sugerencias. Primero, debemos dejar de mirar hacia afuera y dejar de culpar a otros. No hay nadie más a quien culpar. Tenemos que dejar de decir, estoy así porque tal y tal me hizo tal y tal cosa. O yo no estaría así si no me hubiera casado con este hombre, o no hubiera tenido ese padre, o si mi jefe no me hubiera hecho esto. Dejar de culpar a otros. Número 2, mira hacia adentro. Necesitamos llegar al punto en que reconozcamos que realmente estamos amargadas. Y eso es difícil de decir. No nos importa decir que nos han lastimado, porque eso sugiere que alguien más ha hecho algo. Por lo tanto, nosotros somos una víctima y no somos responsables. A menudo me dicen, estoy lastimada, estoy herida. Casi nunca escucho a una mujer decir, soy una mujer amargada. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque la amargura sugiere que yo hice algo mal. Sugiere que yo reaccioné incorrectamente. Y tenemos que llegar a ese punto, a ese lugar donde asumimos responsabilidad personal. ¿Sabes? Es fácil ver todo esto en otros. Y a menudo podemos ver, bueno, fulano de tal es una persona tan amargada. Pero es muy difícil vernos a nosotras mismas. ¿No crees que es así? Es difícil ver cuando realmente nos hemos vuelto amargadas. Y esto hace que surja una pregunta. ¿Cómo puedo saber que estoy amargada? Bueno, creo que nos ayudaría a hacernos 2 preguntas. ¿Hay alguien a quien no haya perdonado completamente? Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna persona o circunstancia en mi vida por la que todavía no puedo agradecer a Dios? Ahora, esta última es difícil. ¿Hay alguna persona o alguna circunstancia que cuando pienso en ello, me resiento en lugar de agradecerle a Dios? No agradecerle a Dios por el pecado, claro que no, sino agradecerle a Dios que permitió que esto llegara a mi vida y aparentemente tenía la intención de que fuera para mi bien, para su gloria y en última instancia para bendecirme. Y entonces, después de ver hacia adentro para reconocer la amargura, necesito aceptar
la responsabilidad personal por mis acciones y actitudes. Es posible que Noemí no pudo controlar el hecho de que su esposo llevó a la familia a Moab, donde todas estas catástrofes cayeron sobre ellos. Pero ella tuvo que llegar al punto en el que ya no culpara más a su marido, no culpara a Moab, no culpara al médico que tal vez no supo cómo cuidar a sus hijos, por lo que ellos se enfermaron y murieron. Creo que tuvo que llegar al punto en el que se dio cuenta en que no podía controlar sus circunstancias, pero podía controlar sus respuestas. Tenía que asumir la responsabilidad de su ira y su culpa. Lo que debemos hacer es no mirar hacia afuera. Queremos entonces ver hacia adentro y lo más importante, debemos mirar hacia arriba, hacia Dios. Porque cuando estamos sufriendo y cuando estamos amargadas, no es ese el último lugar al que queremos ir. Sin embargo, debería ser el primer lugar al que debemos acudir. ¿Qué hago cuando miro hacia arriba? Bueno, en primer lugar, confieso a Dios mi amargura como un pecado, sin excusas, sin culpa, y me arrepiento y le digo, Señor, estoy amargada. He pecado contra ti con mi amargura. Por favor, perdóname. Y es entonces al hacer esto que te das cuenta de cuánto Dios te ama y de que Él se deleita en ti. Cuando trajo estas circunstancias a tu vida, Él no estaba enojado contigo. Él estaba obrando a tu favor, trabajando a tu favor para mostrarte su misericordia y su amor. Y a medida que miramos hacia arriba y llegamos a saber, a conocer quién es Dios, creo que tenemos entonces que llegar al punto donde confiamos en que Dios tiene un propósito en todo por lo que hemos pasado. Y confiamos en Él para saber cuál es ese propósito, incluso cuando nosotras no podemos ni verlo ni entenderlo. Y quiero que me permitas leerte algunos versículos del Salmo 119 que realmente han ministrado a mi corazón a lo largo de este tiempo. El salmista está hablando de lo preciosa que es la palabra de Dios. Y es fácil decir que amamos la palabra de Dios, pero cuando experimentamos aflicción, no siempre estamos tan seguras de querer ir y buscar la palabra de Dios. Y el salmista dice en el Salmo 119, 67, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Y lo que él está diciendo es, Señor, tú tuviste un propósito con esta aflicción. La estabas usando para enseñarme, para darme un corazón y un hambre por tu palabra y para desarrollar en mí una obediencia que nunca habría tenido si no hubiera sido afligido. Y él continúa diciendo en el versículo 71, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y lo que él dice aquí es que esta es una oportunidad de aprendizaje. Estas aflicciones son exámenes. Puede ser un examen sorpresa, un parcial o un examen final. Pero el punto es que es bueno para mí tomar esas pruebas. Porque una cosa es cuando puedes mirar atrás y ver cuáles eran los propósitos de Dios. Pero puedes decir esas palabras cuando estás justo en medio de la prueba, atravesando la prueba. Es bueno para mí estar afligido porque así es como aprendo tus leyes, así es como aprendo tus caminos. Y el salmista continúa diciendo, yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Con fidelidad me has afligido. Y he escuchado a tantas mujeres compartir historias preciosas de cómo Dios ha usado la aflicción como una herramienta de enseñanza en sus vidas. Recuerdo a una mujer que me contó hace apenas una semana algunos problemas familiares dolorosos por los que había pasado. Problemas en su matrimonio, con sus padres, con sus hijos. Y ella me dijo, me sentí tan sola el año pasado. Ha sido muy duro para mí, pero ha sido tan bueno. Y creo que si no hubiera atravesado estas circunstancias, especialmente en mi matrimonio este año, creo que nunca hubiera pasado tiempo a solas con Dios, en su palabra, con mi corazón humillado delante de Él, para recibir lo que Él quería enseñarme sobre su corazón y sus caminos. Y la verdad es que si tú y yo estamos siendo afligidas en alguna medida, es por la bondad y la fidelidad de Dios. Bueno es para mí ser afligida.
Y la liberación de la amargura vendrá cuando estemos de acuerdo con esa verdad. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Y luego, al aceptar los propósitos de Dios, también podemos darnos cuenta de que Él tiene una provisión de gracia para cada necesidad. Una mujer me detuvo el otro día y me contó sobre una serie de circunstancias desesperantes en su vida. Y luego me dijo entre lágrimas, Dios ha sido tan fiel conmigo. Dios ha sido fiel para con mi familia durante todo este tiempo y tiene una provisión de gracia para cada necesidad. Y es muy importante que rindamos nuestros derechos, que renunciamos al derecho a estar enojadas, amargadas, de ser amadas, de tener una vida fácil y de esperar que las cosas siempre salgan a nuestro modo, justo como nosotras queremos. Si no renuncias a tus derechos, vivirás como una mujer amargada, enojada, miserable y desdichada. Pero no tienes que vivir de esa manera. La libertad llega justo cuando rendimos nuestros derechos y cuando reemplazamos la amargura con perdón, con amor y con una actitud de gratitud, con dar gracias. Y eso es precisamente lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y ahora quiero que regresemos a Ruth. Vamos a volver al capítulo 2, al versículo 1, que dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y solo para recapitular aquí, Noemí es la esposa, Elimelec era su marido, ambos llevaron a sus 2 hijos a la tierra de Moab durante una época de hambre en Belén, y ahora Elimelec ha muerto, sus 2 hijos que se casaron con mujeres moabitas también han muerto, Noemí queda viuda, ha perdido a sus 2 hijos, y es difícil para mí siquiera imaginar el dolor, la agonía, la angustia por la que esta mujer debió haber pasado. Pero Dios la llevó de regreso a Belén. Y en esta ocasión la acompaña su nuera Ruth, quien le dijo, yo quiero seguirte, yo quiero seguir a tu Dios y a tu pueblo. Su nuera se ha convertido al Señor. Así que las 2 mujeres regresan a Belén y es el tiempo de la cosecha de la cebada. Y la Escritura inserta solo esa pequeña nota que nos dice algo, como observadores y lectores, que Noemí todavía no sabe. Nos da una pequeña pista de lo que está sucediendo detrás de la escena. A veces, si vas a una obra de teatro, solo sabes lo que sucede en el escenario, pero no sabes lo que sucede detrás del escenario, detrás del telón. Tenemos un Dios que sabe todo lo que está sucediendo, no solo en el escenario, no solo lo que podemos ver, sino que Él conoce todas las partes y las piezas que están detrás de escena. Y Dios nos da una pista. Dice en el versículo 1, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza. Era un hombre rico, un terrateniente, de la familia de Elimelec, el difunto marido, el cual se llamaba Booz. De hecho, el resto del capítulo 2 continúa, pero no dice nada más por el momento sobre la vida de Booz. Simplemente pone ese pequeño versículo aquí para decirnos que Dios tiene un plan en mente. Ahora, debemos volver atrás antes de pasar al resto del capítulo y aprender un poco sobre la cultura y las leyes judías para ayudarnos a entender por qué es importante que hubiera un pariente rico de Noemí y de su esposo que estaba precisamente en Belén. Y esto nos lleva a una ley del Antiguo Testamento que es muy importante que entendamos aún para nuestra propia fe, y es la ley del pariente redentor. Esa frase, pariente redentor, es una traducción de la palabra hebrea, una pequeña palabra que es goel. Es una palabra que esencialmente significa protector. Esta es una provisión de protección. Ahora, como hemos dicho en las últimas 2 semanas, había 2 cosas vitales que necesitaban ser protegidas en la cultura judía.
dos cosas que Dios le dijo a su pueblo que eran muy importantes. Una era el apellido, el nombre familiar. Y lo segundo era la tierra de la familia, la herencia, las posesiones familiares. Un Goel era un hombre que podía redimir a su pariente de problemas o pérdidas, y éste le proporcionaría protección y restauración al apellido o a las tierras de la familia. Déjenme mostrarles cómo funcionaba esto. Según la ley de Moisés, los familiares tenían tanto la responsabilidad como el derecho de ayudar a un pariente necesitado o empobrecido. Ahora, para tener un pariente redentor, un Goel, tenías que tener una necesidad. Tenías que estar asolado por la pobreza. Si todo iba bien en tu vida, si tenías tu pareja, tus hijos, tus tierras, no necesitabas un redentor. Dios dio la provisión de un redentor en caso de perder algunas de estas cosas tan importantes y dignas de protección. En lo que respecta a las tierras familiares, si un hombre tuviera que vender las tierras de su familia debido a la pobreza, el pariente más cercano, un pariente que fuera varón, vivo, el más cercano, tenía derecho a rescatar esas tierras, a comprarlas de nuevo y devolverlas a aquel que había perdido las tierras. Él era el Goel, el pariente redentor. En lo que respecta al apellido, y lo vimos en el capítulo 1, un hombre tenía el deber, cuando su hermano moría sin hijos, de tomar a la viuda como esposa y de criar una simiente o hijos para su hermano, que luego llevarían el nombre e iban a heredar las tierras de este hermano fallecido. Entonces, era un sacrificio ser un Goel. Tenías que estar dispuesto a pagar por esa tierra y tenías que ser capaz de pagar por esa tierra. Y entonces tenías que estar dispuesto también a aceptar a esta viuda como su esposa y que los hijos no fueran tus hijos, pues se convertirían en los hijos de tu hermano. Ese fue el medio que Dios usó y una provisión de gracia para ayudar a los judíos empobrecidos o necesitados a conservar las tierras de su familia y a conservar su nombre, su apellido. Ahora, Dios hizo esto no solo para el bien de ellos, sino que recuerda que Dios tenía algo en mente más grande aquí. Dios tenía un plan más grande, un panorama más amplio. Se acercaba un Mesías, se acercaba un Redentor, el Salvador del mundo. Y este Redentor de Noemí, este Redentor de las tierras y del apellido de esta familia, hizo posible que continuara esa herencia judía piadosa hasta el tiempo de Cristo. Este Goel se convirtió en una imagen increíble de Cristo, quien vino a la tierra para redimirnos de nuestras pérdidas. Y a medida que se desarrolla la historia, veremos cómo lo hizo. Pero cuando vemos este primer versículo en el capítulo 2, todo lo que se nos dice es que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, un rico terrateniente de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y aquí tenemos a Noemí, que es extremadamente pobre, que ha perdido a su familia, sin esperanzas de que continúe el linaje familiar, y está también a punto de perder sus tierras. Ella regresa y debido a su pobreza, va a tener que vender sus tierras para poder sobrevivir. Y sin embargo, tiene un pariente que es uno de los hombres más ricos del país. Aunque, en este punto, ella ni siquiera sabe que tiene ese pariente y no ve ninguna conexión entre este pariente rico y su gran necesidad. Y no sucede esto muy a menudo. Dios tiene una provisión. Dios nos ha provisto a través de Cristo. Dios hace provisión a través de su gracia para nuestras vidas todos los días, para encontrarnos ahí en nuestro punto de necesidad. Él tiene la provisión justa que necesitamos, pero muy a menudo no podemos verla. No sabemos si está ahí, así que ¿qué hacemos nosotras? Tenemos que confiar. Y ese es el punto al que Dios está tratando de llevar a Noemí, donde ella confiaría en que Dios tenía una provisión y un plan. Y mientras leo la historia de Ruth, veo que tiene realmente una trama increíble. Es una gran historia. Y lo que me encanta de ella es el recordatorio de que Dios ve todas las piezas, que Dios sabe dónde están todas esas piezas del rompecabezas.
Y a mí me encanta, por ejemplo, hacer rompecabezas. Y cuando trato de ensamblarlos, de formarlos, al llegar a la mitad del camino pienso, aquí tiene que haber algunas piezas que faltan en este rompecabezas. E invariablemente están todas ahí. Pero cuando están esparcidas sobre la mesa, desorganizadas, no veo cómo ni dónde encajan. Bueno, pero nosotras tenemos un Dios que ya ha armado el rompecabezas. De hecho, en su mente nunca estuvo desarmado. Él sabe cómo encaja todo. Él ve todas las piezas, porque no hay misterios en el cielo. Ahora, de este lado del cielo, hay demasiados misterios. Y creo que tenemos que llegar al punto en el que estemos dispuestas a vivir con el misterio, a vivir con algunas cosas que no se pueden explicar. Tengo una amiga, se llama Jenny. Ella perdió a su esposo y se quedó con 4 niños pequeños. Pero aunque no entendamos las razones, ella ha abrazado la voluntad de Dios y su corazón ha confiado en Dios. Pero me atrevo a decir que no tiene todas las respuestas para eso y no las tendrá de este lado del cielo. Pero también he visto en Jenny a una mujer que confía en un Dios que ha provisto. Eso no lo hace fácil. Eso no significa que no haya lágrimas. Eso no significa que no haya mucha soledad y una sensación de pérdida. Pero he visto desde la distancia a una mujer que recurre a los recursos de Dios para encontrarse con Él en su momento de necesidad. Y creo que se nos habla de Booz en este primer versículo del capítulo 2, de modo que más adelante, en el capítulo, cuando Ruth realmente conoce a Booz, veremos que ella piensa que es una reunión por pura coincidencia. Pero el lector sabrá que no hay coincidencia aquí. Ella no llegó al campo de Booz por casualidad. Dios la dirigió hacia allí. Dios puso a ese hombre ahí y Dios la envió a ese campo. Y es de mucho ánimo para mí saber que detrás de lo que parece ser casualidad en nuestros encuentros cotidianos, en nuestras experiencias y en nuestras vidas diarias, no existe el azar. Todo está bajo la providencia. El conocimiento, el decreto, el amor y el cuidado providencial de Dios, todo está bajo su control. Y a menudo digo, y mientras más envejezco, más lo digo, en serio, me encanta vivir bajo la providencia. Me encanta. Ahora, no siempre me gusta todo lo que esto implica para mí. No siempre me encanta desconocer lo que Dios está haciendo. Pero cuando doy un paso atrás y lo adoro y reflexiono sobre quién es Él y veo lo que ha hecho, entonces tengo fe para creer que en medio de los misterios que estoy viviendo ahora, las cosas que ahora no puedo entender o comprender, sé que están dentro de su providencia. Él es soberano, Él es bondadoso, Él está gobernando y Él está orquestando y tejiendo las piezas de mi vida para hacer una gran historia de redención. No podemos ver el final de la historia, no sabemos cómo encaja todo, pero Él lo hará. Dios nos da solo unos pequeños destellos. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Aún no sabemos más que eso, pero a medida que se desarrolla la historia, veremos que este comentario aparentemente casual está realmente lleno de significado, lleno de providencia, y es parte del plan de Dios. Así que si hoy estás necesitada, o estás viviendo en medio de un misterio, estás viviendo en dolor o en la incertidumbre de tus circunstancias, lo que está sucediendo en tu vida, cobra ánimo, sé fuerte, sé valiente. Hay un Redentor cerca, un hombre de mucho prestigio, un hombre de riqueza, un hombre de influencia, un hombre que tiene el derecho, el poder y la voluntad de redimirte a ti y tus pérdidas. Él conoce tu necesidad, Él te ama y Él está comprometido contigo y tiene la intención de restaurarte. ¿Confías en Dios y crees que Él está orquestando las piezas para escribir tu historia? ¿Escogerás el camino de la amargura o el camino del perdón? Experimenta verdadera libertad al recibir la provisión de Dios para ti en Cristo.
Recuerda, Dios está orquestando las piezas para escribir tu historia y más aún la historia de la redención. Y continuaremos profundizando en el amor redentor de Dios la próxima semana, así que asegúrate de acompañarnos. Ahora Nancy regresa para cerrar en oración. Gracias, Padre, por darnos pequeños destellos dentro de las complejidades de tu plan. Vemos tan poco, Señor, entendemos tan poco, pero confiamos en que tú tienes el control y eres soberano. Y estás tejiendo una increíble historia de redención. Y no se trata de nosotras, se trata de ti y de tu plan para redimir este mundo. Gracias por ese plan. Y cuando no podamos ver, ayúdanos a confiar. Gracias por la promesa de que cuando un día te veamos cara a cara, veremos hacia atrás y diremos, has hecho bien todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Conociendo el poder del amor redentor juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.